Muy buenas tardes, jóvenes, espero que se encuentren muy bien en este día. Bienvenidos a su pequeño espacio en el que vamos a estudiar pues un tema de física elemental muy importante que nosotros pues debemos de analizar. Mi nombre es Carlos Yamir Morán Hernández, soy maestro del área de ciencias naturales y bueno, en este momento pues vamos a iniciar con este tema que vamos a estudiar. Como habíamos dicho anteriormente, es un tema de la clase de física elemental y bueno, sin más tiempo para que no lo perdamos, pues vamos a iniciar. Vamos a ver hoy el tema que es básicamente equilibrio translacional. ¿De acuerdo? Es un tema muy importante de lo que se estudia en la física elemental y vamos a analizar muchas cosas importantes que tienen que ver con este tema. Para comenzar vamos a definir algo muy importante sobre lo que es el concepto de equilibrio o cuando un cuerpo se encuentra en equilibrio. Y vamos a decir que un cuerpo se encuentra en estado de equilibrio solo cuando la sumatoria vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre él es igual a cero. ¿A qué se refiere esto? Se refiere básicamente a que todo cuerpo que está sometido a diversas fuerzas se va a encontrar en equilibrio solo cuando la sumatoria vectorial de todas estas fuerzas que actúan sobre él básicamente tiene que dar igual a cero. Muchos de los casos puede ser un cuerpo que se encuentre estático sobre una superficie o un cuerpo que está colgado ya sea de alguna cuerda o varias cuerdas. En este caso vamos a estudiar nosotros objetos que estén colgados de diversas fuerzas, que nosotros les vamos a llamar tensiones en este caso. Como podemos observar aquí tenemos algunos ejemplos, como en el caso de lo que es pues un semáforo o una masa que esté colgando básicamente de dos puntos y pues que está sostenido por una cuerda o cualquier otra cosa, que nosotros le vamos a llamar como tensiones. Para continuar también vamos a entender algo muy importante. Dentro de este estudio tenemos que aprender algo que se conoce como qué es un diagrama de cuerpo libre. Y nosotros vamos a entender que un diagrama de cuerpo libre es la representación vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Son representaciones en un plano cartesiano. No necesariamente deben ser a la misma escala. Un diagrama de cuerpo libre ayuda a visualizar de mejor manera las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo que se desea estudiar. Cuando nosotros vamos a hablar de un diagrama de cuerpo libre, vamos a hablarlo o resumir lo que es la representación de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, ya sea como en este caso que nosotros estamos hablando de un cuerpo en equilibrio. Vemos ahí un ejemplo en el caso de un semáforo que está sostenido por varias cuerdas, que en este caso son tensiones. Vemos la representación de cada una de esas tensiones en el plano cartesiano. Vemos que aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre, que es muy importante para lo que es el análisis de cuerpos que se encuentran en equilibrio, en este caso equilibrio translacional. Continuando, vamos a aprender ahora algo muy importante, una condición o una regla muy importante que vamos a tener en cuenta durante el proceso y estudio de lo que es el equilibrio translacional o objetos que se encuentran en equilibrio translacional. Para ello vamos a decir que para que un cuerpo se encuentre en equilibrio debe cumplir con dos condiciones. Primero, que la sumatoria de las fuerzas en X tiene que ser igual a cero. Así también que la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a cero. Recordando lo que hemos dicho, toda la sumatoria vectorial de las fuerzas de un cuerpo en equilibrio tiene que ser igual a cero. Es algo muy importante. Ahora, de acuerdo a estas condiciones, aquí se deducen dos ecuaciones muy importantes que nosotros vamos a analizar. La primera ecuación se conoce como el componente X de la primera tensión es igual al componente X de la segunda tensión. También tenemos la segunda ecuación, que es el componente Y de la primera tensión más el componente Y de la segunda tensión es igual a la tercera tensión. En este caso nosotros la representamos con A, B y C, cada una de las tensiones. Más adelante vamos a hacer unos ejemplos, unos ejercicios para que podamos analizar de mejor manera cómo es la aplicación de estas ecuaciones que tienen que ser para el estudio de cuerpos en equilibrio translacional. Ahora, vamos a ver uno de los ejemplos, pero antes de poder ver los ejemplos, vamos a analizar y vamos a estudiar cosas que son muy importantes que nosotros tengamos en cuenta, ya que básicamente son conceptos pasados, pero que son muy importantes para lo que es el estudio de los cuerpos que se encuentran en equilibrio translacional. Para comenzar vamos a entender algo muy importante, algo que nosotros conocemos como el plano cartesiano. El plano cartesiano es aquel modelo o representación que nos sirve para identificar muchas cosas. En un plano cartesiano nosotros vamos a identificar varios datos que son muy importantes. En primer lugar vamos a reconocer que hay un eje X
que tenemos un eje Y, que tenemos también cuadrantes, que son, este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercero y cuarto cuadrante. También vamos a entender de que también hay signos o números que tienen un signo determinado. En este caso, los números que están a la derecha del eje X, a la derecha del cero en el eje X, son números positivos. A la izquierda, números negativos o signos negativos. En el eje Y, los números que están hacia arriba son números positivos y los que están hacia abajo son números negativos. Muy importante también eso que nosotros lo entendamos. Así también vamos a entender que en un plano cartesiano está dividido también por grados. Recordando que aquí tenemos 0 grados, 90 grados, aquí hay 180 grados, 270 grados y al realizar una vuelta entera volvemos al inicio que son 360 grados. Así también en cada uno de los eh, puntos que dividen cada uno de los 90 grados también hay una medida. Es muy importante que nosotros también entendamos eso, ya que son conceptos básicos que debemos de entender para el estudio de los cuerpos en equilibrio translacional. Así también, otro aspecto muy importante es la relación que va a haber entre los cuadriláteros y los triángulos rectángulos. Así también las leyes trigonométricas de un triángulo rectángulo. Recordando que un cuadrado, un rectángulo o la mayoría de los cuadriláteros tienen una relación muy apegada con lo que es los triángulos rectángulos, ya que podemos definir o decir que un cuadrado es la formación o la unión de dos triángulos rectángulos con las mismas medidas. Entonces, eso es muy importante porque esto nos va a ayudar muchísimo cuando vayamos a analizar los cuerpos. O los tipos de fuerzas de cuerpos en equilibrio translacional. Así también recordando las leyes trigonométricas de un triángulo rectángulo, que son el seno, que es igual al cateto opuesto, dividido entre la hipotenusa. Luego también tenemos el coseno, que es el cateto adyacente o contiguo entre la hipotenusa. Y también la tangente, que es básicamente el cateto opuesto entre el cateto adyacente o contiguo, como queramos nosotros mencionar, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que nosotros recordemos estos conceptos, ya que básicamente nos van a ayudar muchísimo al estudio de los cuerpos en equilibrio translacional. Así también vamos a recordar algo, que son los vectores. Y recordando que son los componentes de un vector. Recordemos que todo vector que no está exactamente sobre un eje, ya sea X o Y, hacia cualquier dirección, vamos a entender de que este vector pues tiene una proyección entre tanto en el eje X como en el eje Y, por lo cual es muy importante que nosotros entendamos esto. Para entender, vamos aquí, tenemos un ejemplo y varios ejemplos de que tenemos aquí un vector y sabemos que este vector al no estar sobre un eje X o el eje Y, pues tiene lo que es una parte un componente que es en el eje X y otro componente en el eje Y. Es muy importante también que nosotros entendamos eso. Y también así las formas de cómo determinar o encontrar los componentes de un vector de este tipo. Recordando que el componente de un vector, un componente X de un vector, se determina de acuerdo a el valor del vector en fuerzas, perdón, en newtons, que es una fuerza, multiplicado por el coseno del ángulo que vamos a tomar, que en este caso mayormente tomamos un ángulo de aquí. Igualmente el componente Y se calcula como el valor del vector, la fuerza, multiplicado por el seno de del ángulo que se toma como referencia. ¿Okay? Muy importante eso que nosotros también lo recordemos. En este curso miren que aquí tenemos algunos ejemplos de cómo calcular pues el componente, los componentes del vector. Aquí tenemos el vector B, que aquí está marcado en rojo. Vemos el componente X, el valor del vector 5.66 por el coseno del ángulo que se va a tomar como referencia, que es 45, que mayormente tomamos un ángulo referente al eje X, y pues ahí tenemos lo que es básicamente el proceso, ¿de acuerdo? Muy importante que nosotros también recordemos esto porque nos va a ayudar muchísimo. Ahora sí, vamos entonces a iniciar con lo que es el primer ejercicio o el primer ejemplo de cómo resolver un problema con un cuerpo que se encuentra en equilibrio translacional. Bien, haciendo un repaso para poder entender lo que es el concepto o cómo realizar lo que es un ejercicio sobre lo que es equilibrio translacional, vamos a recordar ciertas cosas que son muy importantes, lo que es un plano cartesiano. En el plano cartesiano los datos que nosotros podemos encontrar primeramente recordando que tenemos lo que es un eje X, un eje Y.
En la parte derecha del eje X tenemos números positivos, en la parte izquierda números negativos, en la parte de arriba del eje Y tenemos lo que son números positivos y en la parte de abajo tenemos los números negativos. Así también, recordando que tenemos lo que son cuadrantes, cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Igualmente lo que son los grados, que aquí tenemos lo que es grado 0, aquí son 90 grados, 180 grados, 270 y al realizar una vuelta completa revolvemos otra vez y recordamos que aquí tenemos 360 grados. Así también vamos a recordar conceptos básicos de lo que son los triángulos. Dentro de los triángulos recordando que un cuadrilátero puede estar formado por varios o dos o algunos triángulos. Y también recordando que los triángulos tienen tanto como ángulos internos como ángulos externos. ¿De acuerdo? Es muy importante que nosotros entendamos esto para poder realizar lo que es ejercicios de equilibrio traslacional. Continuamente también otro dato muy importante es recordar cómo se calculan los componentes de un vector, ya que estos componentes, recordando que se determinan de acuerdo a lo que son las leyes, leyes trigonométricas de lo que son un triángulo rectángulo. Recordando que un vector que va en dirección ya sea que no está sobre un eje, tiene dos proyecciones, una proyección conocida como en el eje X y una proyección en el eje Y, por lo cual para poder determinar ambas proyecciones es necesario hacer el uso de lo que son las leyes trigonométricas, que son coseno, seno y tangente. ¿De acuerdo? Bien, esto es lo primero y lo más básico que se debe de entender para poder realizar lo que son ejercicios de equilibrio traslacional. Muy bien, ahora sí, una vez ya que hemos estudiado o repasado un poco sobre los conceptos básicos que debemos de entender para lo que es realizar el estudio de un cuerpo en equilibrio o realizar un ejercicio, entonces vamos a realizar un ejemplo. En primer lugar, vamos a comenzar con este ejercicio. Tenemos aquí, recordemos que un cuerpo en equilibrio es cuando todas sus fuerzas son igual a cero. Entonces, vemos de que aquí se encuentra en lo que es un cuerpo en equilibrio traslacional. Uno de los primeros pasos y primordiales que debemos de realizar es lo que vamos a conocer como la realización de un diagrama de cuerpo libre, que básicamente es la representación de todas las fuerzas que están actuando sobre este cuerpo. En este caso vemos de que este es nuestro cuerpo y tenemos fuerzas. En este caso las fuerzas son tensiones, que tenemos una tensión A, una tensión B y una tensión C. Por lo cual entonces es importante nosotros que representemos estas fuerzas que están en este problema, representarlas en lo que es un diagrama de cuerpo libre que es en un plano cartesiano. En este caso vamos a representar la tensión A, que la tenemos aquí, tenemos la tensión B, que está aquí, y la tensión C, que está ubicada aquí. Ahora, ¿qué pasa con los ángulos? Si nosotros nos fijamos, vemos de que este ángulo lo hemos pasado aquí. Bueno, recordando lo que es básicamente los triángulos, recuerden que si nosotros hacemos un cuadrado en esta parte, vamos a entender de que el ángulo que está ubicado aquí es el mismo que también está ubicado aquí, por lo cual entonces nos conviene mejor utilizar este ángulo. Lo mismo hacemos con el ángulo de 45. ¿Qué sucede con la tensión C? Pues está sobre un eje Y en dirección hacia abajo, por lo cual entonces no tiene ningún ángulo. Una vez nosotros realizado lo que es nuestro diagrama de cuerpo libre, vamos ahora al siguiente paso, que es la elaboración de una tabla. Esta tabla nosotros la vamos a ir rellenando con varios datos. En primer lugar vamos a colocar tensión, el componente X y el componente Y. ¿De acuerdo? Colocamos nuestras tensiones, tensión A, tensión B y tensión C. ¿Cómo calculamos los componentes X y los componentes Y en tensiones? Bueno, en las fuerzas, recordando que la tensión, el componente que nosotros lo calculamos como el valor de la fuerza multiplicado por el coseno del ángulo. El componente Y, el valor de la fuerza multiplicado por el seno del ángulo que nosotros vamos a utilizar. En la tensión B, el componente X, el valor de la tensión B multiplicado por el coseno del ángulo de referencia, que en este caso es 45. Componente Y, tensión B, por el seno de el ángulo que necesitamos utilizando. ¿Qué pasa con la tensión C? Si nosotros nos fijamos por qué la tensión C tiene un 0, bueno, recordemos de que la tensión C está exactamente sobre el eje Y. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que no tiene un componente en X. Su componente en X básicamente es 0. Ahora, su componente en Y, como es el único valor que se nos ha dado, entonces su componente en Y básicamente es el mismo. ¿De acuerdo? Ahora,
Una vez nosotros realizado este segundo paso, vamos ahora al tercer paso, que el tercer paso es básicamente aplicar la primera ecuación del equilibrio, que es esta. El componente X de la tensión A va a ser igual al componente X de la tensión B. Aplicamos esto y nosotros sustituimos. ¿Cuál es el componente X de la tensión A? Bueno, todo esto, miren, y lo sustituimos aquí. Componente igual al componente X de la tensión B, y lo sustituimos aquí. Luego realizamos, como no conocemos la tensión A, pues simplemente bajamos, calculamos lo que es coseno de 60, que vamos a realizar en nuestra calculadora, coseno de 60, y nos da a 0.5. Realizamos entonces y vemos que aquí es 0.5. Igual, la tensión B no lo conocemos, entonces, y calculamos coseno de 45. Una vez calculado esto, pues vamos a hacer un pequeño despeje. En este caso nosotros vamos a despejar hacia lo que es la tensión A. Recordando que vamos a despejar este 0.5 lo vamos a pasar al otro lado del igual. Como está multiplicando, pasa a realizar la operación contraria, a dividir. Realizamos entonces el despeje. Miren, ya una vez realizado el despeje, el 0.5 lo pasamos a dividir. Realizamos esto, ¿qué sucede? Bueno, dividimos los dos números. Tenemos que tensión A es igual a tensión B por el resultado de esta división. Una vez hecho esto, pues, bueno, nos vamos a quedar hasta este punto. Ya vamos a ver esta partecita que necesitamos analizar otra parte. Entonces, nos quedamos hasta aquí y hasta ahí lo dejamos. Una vez realizado esta parte, vamos ahora a la siguiente parte, que básicamente es la aplicación de la segunda ecuación del equilibrio. En la segunda ecuación del equilibrio tenemos que el componente Y de la tensión A más el componente Y de la tensión B es igual a la tensión C. Sustituimos entonces. Componente Y de la tensión A, aquí está. Miren. Sustituimos entonces aquí. Más el componente Y de la tensión B. Tenemos que es este. Miren, todo esto. Bueno, sustituimos aquí. Igual a la tensión C. Aquí está, la tensión C. Y sustituimos. Realizamos lo mismo. La tensión A, pues no la tenemos, solo bajamos. Sacamos seno de 60. Tensión B lo bajamos. Seno de 45 igual a 200. Una vez llegando a este punto, vamos a realizar algo. La tensión A, vamos a hacer una pequeña sustitución. ¿Por qué? Porque tenemos un valor que hemos encontrado antes sobre la tensión A, recordando que es este. Entonces aquí dice que tensión A es igual a TB por 1.414. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sustituimos este valor en la tensión A. O sea, tensión A va a ser igual a tensión B por 1.414. Y luego el número lo copiamos. Lo demás solo lo copiamos, miren, igualmente. Realizamos esta operación, esta multiplicación. Una vez realizada tenemos nuestro resultado y ahora vemos de que tenemos una suma de básicamente con la misma variable, que en este caso es tensión B. Sumamos los números, la variable se copia, igual a 200. Una vez hecho esto, entonces, ¿qué hacemos? Este número lo vamos a despejar que va a pasar a dividir. Lo realizamos aquí, nuestro despeje. Despejamos y tenemos nuestro resultado de la tensión B, porque es el resultado de esta división de este entre este. Y aquí tenemos. Ahora, una vez aquí ya tenemos la tensión B y nos falta calcular la tensión A, porque nos quedamos hasta este paso. Como ya tenemos la tensión B, pues sustituimos este número en tensión B. Lo realizamos aquí, miren, sustituimos el número, aquí está, por 1.414. Resolvemos la operación y al final tenemos el resultado de la tensión A, por lo cual entonces ya hemos concluido con tener las tres tensiones. Tensión A, el valor de la tensión B, y como ya conocíamos el valor de la tensión C, hemos concluido con tener los tres valores de las tensiones. Ahora, para realizar la comprobación de que si nuestros resultados están correctos, entonces vamos a comprobar cómo ha sido nuestros datos. Entonces, para ello vamos a utilizar una tabla, igualmente, con la misma tabla que solo que ahora le vamos a agregar sumatoria de fuerzas. Recordando que habíamos dicho de que cuando un cuerpo está en equilibrio, la sumatoria de sus fuerzas, tanto en X como en Y, es igual a 0. Entonces, vamos a utilizar la tabla anterior, solo que en este caso, como teníamos tensión A, ya no tenemos TA, sino que tenemos ya el valor de la tensión A que hemos encontrado anteriormente. Esa TA la vamos a sustituir por el número que encontramos. Lo multiplicamos por el coseno de 60 porque es el componente X. Ahora
el resultado. ¿Por qué tiene un negativo x? Bueno, vamos a recordar algo muy importante. Recordemos que el componente x de la tensión A, o sea, aquí, miren, va a llevar un número, un signo negativo, ya que en este lado se encuentran lo que son los números negativos. Entonces, debido a eso, nuestro valor va a tener un número negativo. Luego, vamos con la tensión Y. Igualmente, sustituimos el valor de la tensión A por el seno de 60. Y vemos de que tiene un valor positivo. ¿Por qué? Bueno, recordemos que la tensión A tiene un componente Y que va hacia el lado positivo. Entonces, por lo cual, entonces lleva un signo positivo. Lo mismo hacemos con la tensión B. El valor de la tensión B multiplicado por el coseno de 45 y aquí tenemos el resultado. El valor de la tensión B multiplicado por el seno de 45 y aquí tenemos el resultado para el componente Y. ¿Y por qué ambos tienen positivo? Bueno, recordemos, en el X los números positivos están aquí, por lo cual va a ser positivo. Y en el Y los números también son positivos, por lo cual entonces ambos resultados van a llevar un signo positivo. La tensión C, bueno, sabemos que no tiene componente en X igual a 0 y el componente en Y es el mismo, que es 200. ¿Pero por qué negativo? Bueno, recordemos que hacia este lado se encuentran lo que son los números negativos o el signo negativo, por lo cual entonces va a ser negativo 200. Sumamos cada uno de estos resultados y vamos a comprobar de que cada uno nos da igual a 0. Exactamente no nos va a dar a 0 en algunos casos, pero lo importante es que debe de ser un número bastante cercano a lo que es 0. Puede ser 0.001, 0.003, pero el resultado tiene que dar por 0. No va a dar, en algunos casos, no va a dar a 0 exacto porque depende de las unidades decimales que nosotros vayamos a tomar. Entre las recomendaciones que se les puede dar para lo que es la realización de este tipo de ejercicios, es importante, como les digo, que puedan utilizar lo que es una hoja en la cual ustedes puedan tener lo que son anotadas sus fórmulas para poder estudiarlas, analizarlas y poder tener mayor comprensión a la hora de realizar sus ejercicios. Pueden anotarla en una hoja o como ustedes deseen para poder tener ahí y hacer un pequeño resumen sobre las fórmulas más importantes para saber cómo se aplican. Eso es algo muy importante que puede ayudarles muchísimo en lo que es el estudio de este tipo de temas. Igualmente su calculadora, que tiene que estar muy bien programada, útil para que ustedes pues puedan utilizar su calculadora. Entonces son las recomendaciones más importantes que se podría darles para que ustedes pues realicen lo que es. En algunos casos pues algunos instructores pues permiten lo que es la utilización de las fórmulas en evaluaciones, pero si no es posible pues bueno, no hay modo, ustedes tendrán que poder aplicarlas o poder aprenderlas para que puedan realizar este tipo de ejercicios. Bien, una vez más nos encontramos aquí y esta vez pues vamos a hacer otro ejemplo. En este caso pues lo vamos a hacer de una manera más analítica, en la cual nosotros vamos a ver cómo se resolvió este problema, igualmente que se resolvió en casa, para que ustedes también pues lo puedan realizar o de igual manera pues entender futuros problemas que ustedes para que puedan realizarlos. En primer lugar vemos aquí pues el problema que se nos plantea. Tenemos lo que es un cuerpo sostenido por varias tensiones. Podemos enumerarlas, decirlas como nosotros queramos enumerarlas. A, B, C es lo más recomendable, y es recomendable que cada una de ellas pues le asignemos un color para que en el estudio pues sea un poquito más adecuado, ¿no? En este caso pues tenemos nuestro problema. Vemos de que una masa con un peso de 100 newtons está sostenida pues por varias cuerdas que son las tensiones, y que una cuerda con respecto al espacio que tiene a la izquierda forma un ángulo de 30 grados, ¿de acuerdo? Entonces algo muy importante que nosotros vamos a analizar, entonces cuando vayamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre vamos a ver algo muy importante, ¿de acuerdo? Entonces representamos cada una de las tensiones, cada una de nuestras fuerzas. Tenemos la tensión A, la tensión B y nuestra tensión C. De todas las tres tensiones, el único valor que conocemos de las tensiones es la tensión C, que es igual a 100 newton, que es el peso del cuerpo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con la tensión A? ¿Por qué tenemos un ángulo de 60 grados? Bueno, recordemos que para nosotros es importante utilizar un ángulo que tenga referencia con el eje X, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué utilizamos? Aquí recuerden que el problema solo nos dio un ángulo de 30 grados, pero si recordamos lo que es, formamos aquí o triangulamos, hacemos un triángulo rectángulo, vemos de que
los ángulos, recordando lo que hablábamos anteriormente de los ángulos internos de un triángulo, que era algo muy importante. Recordando que hay una ley que dice que la suma de todos los ángulos internos de un triángulo rectángulo es igual a 180, por lo cual entonces vamos a decir que si este ángulo mide 30, aquí tenemos un ángulo de 90, para poder llegar a 180, pues básicamente solo nos hacen falta 60, por lo cual este ángulo tendría un valor de 60. Este es el ángulo que nosotros vamos a utilizar, ya que es el ángulo que nos conviene más porque está de acuerdo o referente al eje X. Una vez pues teniendo nuestro ángulo perfecto, luego tenemos que esta tensión está exactamente en el eje X, por lo cual podemos utilizar ya sea 0 o 360. Es más recomendable utilizar 360, ya que utilizar 0 pues no nos conviene muchísimo, por lo cual entonces utilizamos lo que es el valor de 360. Y bueno, luego tenemos la tensión C, que no necesitamos, solo necesitamos representarla porque es el valor que nosotros ya tenemos. Hacemos nuestra tabla, nuestras tensiones, cada una nombrada, el componente X y el componente Y, y aplicamos nuestras fórmulas que antes habíamos aprendido, recordando cómo calculamos el componente X de un vector, en este caso del vector A. Recordemos, el valor del vector, como no lo tenemos, pues colocamos tensión A y multiplicado por el coseno del ángulo que nosotros vamos a utilizar, en este caso coseno de 60. El componente Y, el que va a tener aquí relación con el eje Y, bueno, tenemos que es el valor de la tensión por el seno del ángulo, que es 60. Listo. Una vez vamos ahora con la tensión B y resolvemos. Y decimos tensión B, porque no tenemos el valor, por el coseno de 360 para el componente X. Para el componente Y, la tensión B por el seno de 360. Listo. La tensión C vemos de que no tiene un componente en X, pues no tiene ningún espacio que pueda recorrer en el eje X, por lo cual entonces solo tiene un componente Y. En X es 0, en Y pues 100, ¿por qué? Porque es el valor que nosotros ya se nos ha dado. Entonces el mismo pues básicamente solo lo colocamos. Continuando, ahora veremos la primera aplicación de la primera fórmula o de la primera ecuación del equilibrio. Componente X de la tensión A es igual al componente X de la tensión B. Recordemos, aquí sustituimos cada uno de ellos, aquí tenemos el componente X, o cuando lo sacamos de nuestra tabla, componente X de la tensión A igual al componente X de la tensión B. Realizamos estos, calculamos esto, la tensión A pues solo lo copiamos porque no lo tenemos todavía, calculamos seno de 60 y tensión B lo copiamos, seno de 360 igual a 1. Luego, ¿qué hacemos? Bueno, pasamos el 0.5, hacemos un despeje para tener solo lo que es la tensión A, hacemos el despeje, pasamos a dividir el 0.5, resolvemos esta operación y tenemos este resultado. Hasta este momento lo dejamos hasta aquí, ¿de acuerdo? Más adelante lo vamos a retomar ya que todavía no lo hemos completado, pero hasta el momento nos quedamos hasta ese punto. Continuando, vamos ahora a aplicar la segunda ecuación del equilibrio. Y vemos entonces aquí que es componente Y de la tensión A más el componente Y de la tensión B es igual a la tensión C. Volvemos y decimos tensión A, seno de 60, porque ese es el componente que tenemos nosotros en nuestra tabla. Luego, más la tensión B, seno de 360, igual a la tensión C, que tiene un valor de 100. Calculamos el seno de 60, seno de 360. Muy bien, listo. Y el 100 pues lo copiamos nada más. Luego vamos a sustituir el valor de la tensión A. Como ya anteriormente habíamos encontrado un valor para la tensión A, entonces vamos a decir que tensión A es igual a tensión B por 2. Entonces sustituimos tensión A por ese valor. Tensión B por 2 y el número lo copiamos. Esto solo lo copiamos igualmente. ¿Qué pasa aquí? Entonces resolvemos esta multiplicación del 2 por 0.866. Resolvemos y aquí tenemos pues lo copiamos esta parte, es la misma, y sumamos teniendo ya lo que es variables iguales, tensión B y los números que básicamente son los que vamos a sumar. Los sumamos igual a 100. ¿Qué hacemos ahora? Despejamos para tensión B, pasamos este número a dividir, lo dividimos, resolvemos aquí y tenemos ya el valor de la tensión B. Ya tenemos entonces un valor de una tensión, pero nos hace falta calcular el valor de la tensión A, por lo cual entonces vamos a retomar esta parte y vamos, como ya tenemos el valor de la tensión B, pues entonces
sustituimos el valor de la tensión B aquí. Sustituimos y multiplicamos por el número, que en este caso es 2. Y al resultado de esa multiplicación tenemos entonces lo que es el resultado o el valor de la tensión A. Por lo cual entonces ya tenemos los tres valores de cada una de las tensiones. La tensión A, la tensión B y recordando que la tensión C pues es igual así. De esta manera entonces hemos determinado y encontrado cada uno de los valores de las tensiones. Así pues entonces vamos a una pequeña comprobación en la cual vamos a utilizar pues lo que es la tabla anteriormente es con un agregado de lo que es de la sumatoria. Vamos a sustituir los valores de TA en cada uno de los componentes. Resolvemos esta operación que es este número por este número y tenemos un valor. Ya sabemos por qué le colocamos el signo negativo, porque este lleva el signo positivo. Calculamos aquí también y esto pues que ya lo teníamos, ya sabemos por qué en 100 lleva un signo negativo y luego se suman todos los números. De tal forma entonces en este punto nos vemos que nos da igual a 0, ¿de acuerdo? Entonces de esta manera entonces hemos nosotros concluido con lo que es la comprobación de este ejercicio. Así también pues entonces les recomiendo que cada uno de ustedes pues aplique, realice estos problemas, estos ejercicios para que los pueda realizar en su casa y pueda aplicarlos y así entenderlos de mayor manera. Recuerden practicarlos muchísimo para que eso les ayude muchísimo. Aquí tenemos la fuente bibliográfica, un libro de física de Tippens de la 7ª edición y bueno, de esta manera pues entonces concluimos con lo que es el estudio de lo que es cuerpos en equilibrio traslacional. Gracias por su atención y que pasen un excelente día.